Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:02 aquí en Radio Uruguay. Arrancamos con Javier Lasval en Control de Transmisión. ¿Cómo le va, Javier? Y Carolina Cuadro en la puesta a punto de la producción. Amigos de este programa, hoy vamos a estar conversando, en torno a libros. Vamos a estar también conversando en torno ¿a qué vamos a estar conversando? Vamos a ver, ¿de qué vamos a...? Sí, me he olvidado un millón de umbrales de allá de Mar del Plata. Nos va a llamar Ricardo Ruiz para hablar de Jack Ketchum, es un escritor neoyorquino de terror. Y también vamos a hablar muy brevemente con un director de teatro de Paysandú que va a estar estrenando aquí en Montevideo una obra de teatro de una... escritora iraní contemporánea, algo muy extraño. Va a ocurrir esto el jueves a las 21 horas en el Teatro La Candela. Pero ya mismo vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar, para empezar el programa, a el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. ¿Cómo andás, Valentín? ¿Andás bien? Hola, Pablo, un gusto charlar contigo. ¿Cómo estás? Bien, Valentín. Estuvimos conversando la semana pasada con Álvaro Rizzo en su momento acerca de los eventos que ocurrieron en la Feria del Libro, en la plaza de la Feria, en la Plaza del Libro de la semana pasada. Y yo mencionaba que el viernes ibas a estar moderando, el director de la Biblioteca Nacional, una serie de nuevas ediciones de clásicos, de la colección Clásicos Uruguayos. Sí, exactamente. Tanto el miércoles pasado como el viernes, en dos actividades, una que fue moderada por la subsecretaria Ana Ribeiro y la segunda por mí. La del miércoles fue en la sede de la UNIT, la del viernes fue en una hermosísima sala del Palacio Esteves. Se produjeron las dos presentaciones de los 4 volúmenes de la colección de clásicos uruguayos que se editaron este año tan accidentado y tan particular y tan raro y tan complejo para la presentación de libros, sin ¿no? Duda, claro. Estos son 4 volúmenes que en realidad fueron decisiones de la administración anterior, que bajo la tutela y el cuidado de Wilfredo Penco, salieron entre los meses de febrero y marzo. Concretamente, lo que se presentó el viernes en el Esteves fue una reedición de La Tregua de Mario Benedetti dentro de las varias actividades en torno al centenario de Benedetti este año, y otra reedición de un ensayo bastante importante de principios de la década del 60 de Roberto Álvarez Pons, que se llama Uruguay, Provincia o Nación. Además, los otros 2 volúmenes editados este año tienen que ver más bien con la filosofía o la filosofía política, porque fue la libertad política de Jiménez de Derecha. De Justino Jiménez de Derecha, que fue prologado por Adolfo Garcé, y los trabajos filosóficos de Jambías. Jambías Acevedo, que fue prologado por Oscar Sarlo. Y bueno, en la actividad del viernes estuvimos también con los prologuistas, tanto la prologuista de La Tregua, la escritora Silvia Guerra, como el historiador Fernando Aparicio, que hizo el prólogo de Uruguay, Provincia y Nación. A nivel simbólico, a nosotros nos parecía muy importante estas presentaciones, porque también era como un pasaje de la posta, ¿no? Claro. Durante muchos años Penco hizo un trabajo muy importante. Yo destaqué la amplitud en muchos sentidos, el rigor, el buen ojo para elegir los volúmenes y para que continuara la colección. Si mal no recuerdo, él desde el año 2008 más o menos está al frente de la colección, estuvo al frente, y se publicaron un montón de libros importantísimos, en ensayo, en poesía, en narrativa, por supuesto, tanto con novela como cuento, y creo que también hubo una amplitud grande en las épocas, no solo en los géneros, sino también en los contextos, en los perfiles de los autores. Es una lista bastante representativa. Yo hice un repaso a vuelo de pájaro, pero ahí tenemos gente del mundo editorial, gente del teatro, gente de la narrativa, gente de la academia, de las universidades. También hay un interesante abanico político, blancos, colorados, frente amplistas, católicos, ateos, en fin.
creo que el trabajo Masones. fue No, muchos masones. estoy también. pensando porque Julio César da Rosa, ¿no? Julio C. da Rosa, Sí. que también fue publicado. Un detalle de la colección de los clásicos uruguayos, para aquellos que nos están escuchando, no todo el mundo lo tiene presente, son los libros de color verde, digamos, una edición Verde muy... inglés, digamos, verde ¿no? inglés, una edición muy elegante, que bueno, que están a cargo del Estado, ¿no? Es una Claro, especie de gran panorama es de interesante la de referencia histórica sí, que hace Pablo, sí, porque sí. sí, es cierto, no todos los oyentes pueden tener claro de qué se tratan los clásicos uruguayos, pero es una colección que por ley y gracias al gran empuje en la década del 50 de Juan Pibel Devoto, consiguió ser conformada, empezó a editarse en el año 53, al mismo tiempo que el Archivo Artigas, y bueno, ahora estamos ya en los volúmenes, vamos por el 217, 218, o sea que es una colección hermosísima, son esos viejos y queridos libros de tapa verde oscura con letras rojas, el diseño se ha mantenido, pero creo que sí Perdón, había una... y es un rescate, un panorama, por un lado, de la literatura o de toda la escritura uruguaya, digamos, ensayística, y cada uno de estos libros de la colección de clásicos uruguayos viene con un prólogo. Eso es importante. Eso es muy importante porque te diría que en la estructura interna de cada volumen, el prólogo, no voy a decir que es tan importante como la obra en sí, pero es muy importante. Exacto. Sí, digamos que hay una relación de 60-40, digamos, exacto. ¿no? Sí, porque es importante el prologuista y también el prólogo. Estos libros creo que constituyen el mayor proyecto literario, cultural del sistema público de la historia del país. Sí, bueno, pues sobre todo por la trayectoria que tiene, estamos hablando de más de 50, casi 70 años. Ahora, estamos yendo hacia los 70, en el año 23 se cumpliría el 70 aniversario de la colección. Mirá qué lindo, estaría bueno, ¿no? Hacer algo. Sí, hay algún plan al respecto. Bueno, pero lo que quería destacar además es lo siguiente. Creo que hay un esfuerzo en la nueva comisión que está integrada, es una comisión cuatripartita porque tiene a el Archivo General de la Nación, en su actual director Alberto Umpierres, el Museo Histórico Nacional al frente de Andrés Aspirós, la subdirectora del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, y yo por la Biblioteca Nacional integramos el cuarteto de la comisión de edición de la colección de los clásicos. ¿Quién lo dirige, digamos? ¿Quién hace de Wilfredo Penco, por llamarlo de alguna forma? No, es que claro, eso es interesante también. Hay un trabajo que es mucho más en equipo y creo que las responsabilidades están más divididas. Creo que... perdón, pero entonces antes lo hacía solo Wilfredo Penco, ¿eso no? Pregunta. Bueno, a ver, en los hechos sí, a pesar de que había una comisión editora donde estaban, también estaba la ministra de Educación y Cultura, estaba la ex directora del Archivo General de la Nación, estaba la ex directora de la Biblioteca Nacional, pero la verdad es que en los hechos era Penco el que tomaba las decisiones, esa comisión casi que no se reunía. Claro. Yo lo que quiero valorar especialmente es el trabajo de Penco en cuanto a la elección de los títulos, la elección de los prologuistas y también el esfuerzo que hay que hacer a nivel presupuestal para lograr los fondos para que los libros se editen. Creo que quizá, si habría que marcar un punto flaco de todo ese proceso, es que los libros, se consideraba que los libros, el esfuerzo se hacía hasta que el libro estaba impreso. Y creo que falta la otra mitad del trabajo, que es la difusión, la presentación, el trabajo en prensa, la presencia en ferias. Entonces, por eso la participación ahora en Plaza de Libros, impulso bueno que hizo la Cámara del Libro en este año donde no hubo Feria del Libro y bueno, se armó esta carpa en Plaza Independencia, se generaron una serie de actividades para entrar en contacto con el público, las editoriales pusieron lo suyo, los autores también. Me parece que el hecho de que los clásicos también estuvieran presentes, bueno, aportaron una cuota simbólica, pero también al mismo tiempo una cuestión fáctica, porque estamos convencidos de que se echa un poco a perder todo el enorme trabajo que se hace si los libros luego nadie se entera dónde están, cuáles son, no llegan a las librerías, no tienen repercusión en la prensa.
queda una maravilla, una joya muerta, arrumbada en algún depósito. Sí, Yo bueno, creo esa era digamos, la pata que te iba a preguntar ahora, digamos, porque explicamos cómo era la colección de clásicos uruguayos, entre otras cosas, porque prácticamente tienen muy poca visibilidad, excepto aquellos que van a Tristán Narvaja o que van a las librerías y pueden ver. Yo te exacto, decía, exacto. el tema del trabajo con la prensa era muy débil, ¿no? En mi caso, puedo decir Bueno, que me con- llegaban libros cuando los prologuistas, los propios prologuistas venían a traerme y entonces había otros que pasaban y de repente podíamos difundirlo aquí y no los teníamos, ¿no? a ver, si el Estado uruguayo y con fondos públicos, con recursos de todos los ciudadanos, se está haciendo una apuesta editorial, hay que hacer y hay que cumplir todos los pasos que cumple una editorial. Y eso incluye, por supuesto, toda la parte previa, la elección del autor, la elección del prologuista, la corrección de estilo, en fin, el diseño, la imprenta, la impresión y luego toda la enorme tarea de difusión. Creo que ahí hay que hincarle mucho más el diente, hay que hacer un trabajo también que se despliegue en territorio, no puede ser que los libros solamente queden acotados digamos, al circuito capitalino, tienen que trabajarse mucho más en lugares donde puede haber nichos de interés, en capitales departamentales donde esté presente la Universidad de la República, donde estén las universidades privadas, donde estén los centros regionales de formación docente, los CERPs. Por ejemplo, se han hecho rescates, ahora estoy pensando en un libro que no tuve, que lo hojeé, pero no lo tuve, de colección de clásicos uruguayos. Digo, ya que estamos en el centenario de, por ejemplo, de Idea Vilariño, es un libro con artículos de Idea sobre otros escritores. Claro, y es maravilloso ese libro, pero bueno... Pero, a creo ver, Pablo, de verdad, te diría que de los últimos, por ejemplo, de los últimos 10 volúmenes que se presentaron, en este momento estamos en el 218 más o menos. Pero, por ejemplo, ¿no? Tenemos Protestas armadas de Eduardo Acevedo Díaz, relatos y páginas de las guerras civiles, los escritos europeos de José Enrique Rodó, claro. El Uruguay como problema de Alberto Montol Ferré, Tierra y tiempo de Juan José Morosoli, se reeditó Febrero Amargo de Amílcar Vasconcellos, los reportajes de Sierra Maestra de Carlos María Gutiérrez, una reedición en el año 2016 de Nadie encendía las lámparas de Feliberto Hernández, ensayos y memorias autobiográficas de Emir Rodríguez Monegal hace muy poco. Ese lo tuve porque Elisa Bloques me lo hizo llegar. Lisa Bloch escribió un hermosísimo prólogo, pero por ejemplo extensísimo, muy bueno. Se editó una antología de crítica activa de Rubén Cotelo, por ejemplo. Es cierto, también. Sí. Y yo, por ejemplo, tuve oportunidad de hablar con la familia de Cotelo, concretamente con Emiliano Cotelo, y le consulté. Esto se presentó, se hizo, hubo una movida, estamos hablando de uno de los periodistas más importantes que tiene el Uruguay. Sí. Y me dijo que no se habían puesto de acuerdo, que nunca se había generado la circunstancia. Eso no puede suceder, los libros son demasiado preciosos, demasiado preciados como para dejarlos morir apenas al salir, y creo que tiene que haber un trabajo fundamental en cuanto a la difusión, la presentación, que las nuevas generaciones conozcan esta colección. Al mismo tiempo, desde la Biblioteca Nacional estamos haciendo un trabajo muy importante para que los libros también estén disponibles en versión digital, y que se pueda achicar un poco la distancia del envío físico, como para que cualquier persona en territorio uruguayo o en el exterior también pueda leerlos en su versión PDF. Claro. El ejemplo que puse, de Idea Vilariño es clave, por ejemplo, en el sentido que a alguien desde el exterior le puede interesar ver esos artículos. Por ejemplo, había un artículo que sí lo leí porque me lo prestaron, era en torno a Juana Ibarburú, ¿no? Criticándola durante pero eran 2 páginas, era súper interesante y bueno, y eso no hay forma de acceder. Muchas veces lo que pasaba también, Valentín, era que se presentaban en el entorno de la Academia Nacional de Letras también, ¿no? O sea, a veces sí, exactamente, los ambientes muy reducidos y con poca información. Creo que también ahí hay alguna rémora como medio intrínseca, ¿no?, del ADN del Estado uruguayo, que tiene problemas con el mercado, tiene problemas con la difusión, tiene problemas cuando cree que hay que difundir un producto comercial
que tiene que tener vida en el mercado, digamos, a pesar de que acá, por supuesto que los libros están a la venta y tienen un precio, pero digamos, acá lo que hay es que difundir. Claro, hay que saber que existen. Un detalle no tiene que ver con la Biblioteca Nacional en este caso, pero algo que ocurre, que es el Estado uruguayo, que es, y bueno, y vos lo conocés, Valentín, no como director de la biblioteca, sino como escritor, que el premio Neti que otorga la Intendencia de Montevideo, que es el premio más prestigioso, junto al Premio Anual Nacional de las Letras Uruguayas, también se edita un tiraje, pero no hay difusión en la prensa, o sea, bueno, casualmente no me hablas llega. de un premio que yo tuve la suerte de ganar en el año 2016 en la categoría novela, y sí, es cierto, hay una publicación que hace la Intendencia de Montevideo, pero luego queda bastante librado a los movimientos voluntarios que haga el autor, El y de autor, cómo se mueva, ¿no? sí, Gabriel Oneto lo ganó en poesía. Yo le dije, mirá, los 50 libros que te van a dar tenés que darlos vos en prensa. En su momento, cuando lo ganó Gabriela, lo editaba, no sé si cuando vos lo ganaste, lo editaba. Lo editó la Intendencia de Montevideo. Banda también. Oriental antes, lo editaba. Claro, antes fue Banda Oriental, pero creo que hubo un reclamo de otra editorial que decía por qué iba direccionado a Banda Oriental, y creo que a partir de ahí la Intendencia de Montevideo tomó la decisión de publicarlo el Departamento de Artes y Letras. Lo pongo porque es otro ejemplo de el pero Estado el editando autor queda... libros, pero sin difundirlos. Claro, es una verdadera lástima, además, porque es un premio que implica una cantidad interesante de dinero para el Uruguay y también tiene su renombre, y el resultado en la práctica es que el libro queda hundido y casi sin ser leído, porque no llega al circuito de difusión comercial. De todas formas, creo que el desafío es muy lindo. Ya hay un cronograma para el año 2021 de trabajo, hay varios títulos que están allí danzando, y bueno, y creemos que desde, te lo adelantaré así, desde el siglo XVIII, o sea, desde todavía de la época de la colonia, hasta el finales del siglo XX, están los autores, los próximos autores que serán parte de esta colección, en la que estamos comprometidos, como te decía, a seguir dándole vida, a inyectarle un nuevo impulso y a poder promover estos clásicos que cuando alguien pregunta, bueno, ¿cómo se podría definir un clásico? Yo creo que la forma más sintética de definir un clásico es un libro que fue escrito en determinado contexto, pero que a través del tiempo mantiene su vigencia. Claro. Libros que de distinta manera todavía hoy nos interpelan como uruguayos y nos hacen reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestras circunstancias. También, Borges decía que los clásicos son los libros que cada generación le va a dar su propia lectura, ¿no? Por supuesto. Y también decía algo muy interesante Borges sobre estos países, entre comillas, tan jóvenes, ¿no? Como la Argentina o el Uruguay, y es que tenemos la chance de podemos minuciosamente contar toda nuestra historia. Claro. Hay países que son milenarios y que vaya a saber, fruto de cuántos imperios y cuántas barridas a lo largo de los siglos han ido cambiando, y eso, va generando un limo ya de olvido y demás. Acá lo que tenemos es la posibilidad de una reconstrucción desde los orígenes, y bueno... Me estoy acordando por ahora, por ejemplo, digo, porque cuando decimos clásico también ahora mencionamos todos nombres que de alguna forma están vigentes. Por ejemplo, a mí me llegó un libro de la colección de clásicos que era del poeta Rodríguez Pinto, Carlos Rodríguez Pinto, que el prólogo era Andrés Echevarría, y bueno, entonces él me lo trajo por eso mismo, pero yo era un poeta que desconocía. O, por ejemplo, también hace un par de años, ahora estoy pensando, otro libro de los hermanos, los primeros que hablaron sobre Lautremont. El prólogo lo hizo Pablo Roca y son los hermanos, ya me voy a acordar, son los primeros que hablaron sobre Lautremont. Y bueno, son en estos casos estoy hablando de escritores que no son conocidos, digamos, no los tenemos. Claro, ¿me explico? pero por ejemplo, si yo te hago así, abuelo de pájaro, los principales, mirá, por ejemplo, desde el volumen, no sé, desde el 194, mirá, ensayos de Joaquín Torres García, ensayos de Laura Yestarán, poemas de Esther de Cáceres, Felisberto Hernández, como decíamos hoy, Carlos Mané Gutiérrez, en fin, se han publicado, hay
creo que la colección tiene por un lado la chance de ponderar a los que son nombres grandes, y también creo que tiene un lindo desafío de hacer conocer a escritores poco conocidos, que bueno, que en algún momento marcaron de alguna forma plantaron una base interesante como para darle mayor diversidad al panorama literario uruguayo. Yo creo que en este país donde todavía siguen surgiendo ese término tan particular, ¿no? El país de los escritores raros, parece que a lo largo de la historia, desde Acuña de Figueroa para acá, buena parte de los escritores uruguayos eran como extraños, no se insertaban bien en el ambiente o en el contexto latinoamericano, eran una rareza para Occidente y demás. Bueno, yo creo que la colección tiene una linda oportunidad de hacer un nuevo abordaje y de peinar nuevamente los siglos. Por ejemplo, hay trabajos inéditos de José Manuel Pérez Castellano, por ejemplo, todavía. Hay poemas inéditos de Francisco Acuña de Figueroa en el archivo de la Biblioteca Nacional. O sea, hay, atravesando el siglo XIX, por ejemplo, entre otros, intelectuales que también eran políticos, como Bernardo Prudencio Berro, como Andrés Lamas, y otros que en el siglo XX también, por distintos motivos, han sido soslayados, y ahora estamos en una época de revival. A ver, pienso en el poeta Parrilla, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero puede haber otros, y creo que estamos hablando solo de literatura, y en realidad la colección también tiene historiadores. Sí, ¿no? va más allá. Ahora lo tuve que googlear porque no me acordaba. Son los hermanos Guillot Muñoz, ¿no? Gervasio Guillot Muñoz y Álvaro Guillot Muñoz, que fueron los primeros que escribieron sobre la leyenda de Lautremont. Y estamos en la década del 20, estamos hablando, eso fue con un prólogo al libro de Pablo Roca en su momento, y también, digamos... Bueno, Roca ha sido bastante... tiene prólogos recurrentes en distintos volúmenes, todos de gran calidad. Por ejemplo, el volumen del que hablábamos recién, de las protestas armadas, de Eduardo Acevedo Díaz, también tiene el prólogo de Roca. También un libro le pusieron varias historias, son narraciones breves de José Monegal, un gran Monegal, escritor, sí, también, de Melo, sí, eso me tío de Emir Rodríguez Monegal. Y gran fabulista. Tiene una muy buena biografía de Aparicio Saravia. Era un intelectual militantemente blanco, que esas cosas maravillosas que tiene el Uruguay publicaba en el suplemento dominical del día. A ver, creo que me parece que viene el caso esa frase, ¿no?, de la filosofía inglesa, de estar parados en los hombros de gigantes. Claro. Creo que la colección ha logrado un volumen y una densidad muy importante, y creo que flojea desde la pata comunicacional. La difusión, de acuerdo. Desde la parte de difusión, y creo que ahí es donde hay que seguir golpeando. Muy bien, bueno, entonces te tomamos la palabra y vamos, digamos, cuando salgan los próximos de la colección de clásicos uruguayos, nosotros estamos acá también para difundirlo, y me parece muy interesante, digamos, continuar en la línea, pero, digamos, mejorando las partes más débiles, digamos, de ese proyecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Por supuesto que recurriremos a ustedes, a los periodistas culturales, que son tan importantes en este momento para toda la difusión, para que la audiencia se entere, llegue a ellos, los pueda leer, porque esa es la base y el sentido de esta colección. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Otro para ti. Chao. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir a el director Raúl Rodríguez da Silva, director de Un lobo en sus ojos. Lo adelanté en el primer bloque. Viene de Paysandú esta obra. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, un gran saludo para ti personalmente, para todos tus oyentes. Gracias. Además, siempre has tenido esa distinción de preocuparte por las cosas que hace la gente del interior. Recuerdo que me llamaste por la muestra internacional, en fin. Así que lo primero que nada, el primer saludo y el agradecimiento.
venís a dirigir una obra que se llama Lobo en sus ojos, que va a estar el jueves 12 a las 21 horas en el Teatro La Candela, que está en el Yauri 308, todos lo conocemos, el Teatro La Candela, pero es una obra de una dramaturga iraní, o sea, hecha en Paysandú, de una dramaturga, de una escritora iraní contemporánea, Un lobo en sus ojos. Sí, es muy curioso. El tema, te cuento que es así. Yo estuve trabajando en el año 2008 en la Universidad de Teherán, ¿no? Dando talleres de actuación, participando también de un festival que organiza la propia universidad, y ahí vino a hablar conmigo la autora. La autora es una persona muy conocida, y no solamente en Irán, sino que a nivel internacional, y ha sido traducida sus obras a varios idiomas. Y ella me trajo varios libros editados ya en persa y en inglés, incluso con una dedicatoria, una cosa así muy, muy amable, y sobre todo lo que me quedó en el recuerdo fue que me trajo la última obra, que era un libreto, no estaba editado ni nada, y me habló con tanto amor de esa obra, de su última criatura, digamos, ¿no? Sí. Que me quedó esa impresión, ¿no? Me contó más o menos un poquito de lo que era la historia, y bueno, yo le dije, mira, Chista, yo lo que te voy a decir que en algún momento la voy a hacer, ¿tá? Y bueno, así se dio. Yo incluso tuve por hacerla, está en Moscú, en el repertorio del teatro para poder hacerla en el futuro, pero bueno, como pasó todo esto de la pandemia, y entonces dije, bueno, este tiempo que estoy en Paysandú, obligado, porque yo tendría que estar en Moscú, vamos a trabajar con esta obra, y bueno, la puse en escena, la estrenamos en septiembre, acá en la Casa de Cultura, y se trata incluso de la primera obra de origen iraní que se estrena en Uruguay. Y sospechamos que en América Latina, por lo menos la embajada sospecha que no ha habido otra, ¿no? Bueno, esto tiene el apoyo de la embajada de la República de Irán. Sí. Ella se llama Chista Yazrevi, sí. ¿no? Sí. Y la premisa es que la premisa está muy bien, el pretexto o el argumento central es que un hombre maduro y una mujer hermosa, Chista Yazrevi es hermosa, vi las fotos, quedan encerrados en un ascensor en un día sábado en Teherán, sin señal telefónica, sin contacto, van a tener que esperar 2 días de encierro hasta el lunes, hasta que puedan ser sacados. Sí, exactamente. Y claro, con ese argumento, digamos, al principio, la gente se le vuela la imaginación, ¿no? Obvio. Pero justamente a nosotros lo que nos interesa mucho es cómo ver eso, pero desde otra cultura, ¿verdad? Sí, tenés que adaptarla al Uruguay, ¿no? Porque para hacerla, entre otras cosas, no solo con actores uruguayos, sino para hacerla verosímil para el público uruguayo. Sí, pero bueno, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer y lograr, que sin vestirlos de uruguayos, con la ropa y todo, sino que están con ropa propia de allá de Irán, y habiendo hecho un estudio, ojo, fueron 3 meses de trabajo más o menos, ¿no? Hemos logrado, por lo menos el público así lo ha tomado, como que se comprende incluso cosas que están dichas desde otra cultura, pero que expresan un sentimiento que no es propio a nosotros. Yo no quiero adelantar mucho sobre el argumento porque no es correcto, pero eso, está bien que digamos que se trata de una extrema tensión, un ascensor, un hombre, una mujer en Irán, para lo que significa también todo el tema de la mujer, ¿no? Sí, digamos, que aparte, ¿no? El hombre no puede tocar a la mujer, no hay que olvidarse de eso, por ejemplo. Y yo que estando trabajando en Teherán, por ejemplo, fui testigo de que un hombre rozó a una mujer en la calle y la mujer se puso furiosa, ¿no? Cosa que propio, digamos, del tema religioso también, todo, Sí, ¿no? es otra cultura, es otra absolutamente cultura, distinta a la nuestra. Esto va, reitero, el jueves 12 a las 21 horas en el Teatro de la Candela. La pregunta que yo te hago, Raúl, es ¿por qué va un solo día en Montevideo? Sí, pero mira, bueno, es un problema también de la programación, porque a medida que se abrió la oportunidad de volver al teatro, los teatros empezaron a llenar la programación inmediatamente, claro, porque además tienen el problema del protocolo. Fíjate que las entradas se pueden vender, en este caso, nada más que 32 entradas, ¿no? Y la embajada estaba muy interesada en hacerlo ahora, porque además el embajador quedó muy conforme, vino toda la embajada aquí a Paysandú. Eso te iba a preguntar, sí, digo, porque ¿cómo lo ven ojos iraníes, no? Sí, mira, uno de los elogios más hermosos que recibimos esa noche fue que el embajador dijo,
por un momento creía que estaba en Teherán, Mirá vos. ¿no? Eso fue para nosotros. Espectacular. Y él cuando la vio acá, nos pidió, ¿por qué no la hacemos en Montevideo, no? Y bueno, nosotros estamos dispuestos ahí, tenemos que buscar una sala, todo, bueno. Entonces él se va del país, además. Él termina su misión y justamente después de la obra nos quiere hacer un homenaje, nos va a hacer una cena en su propia casa, lo que para esa cultura es una cosa muy seria, claro. Llevar gente a su casa, ¿no? Sí. Así que bueno, yo creo que digamos, es un acontecimiento interesante para el público nuestro, ¿no? Sí, sí, aparte, digamos, estamos hablando de una obra, vuelvo a decir, que va a estar solamente este jueves a las 21 horas en Teatro de la Candela. Pueden llamar por teléfono, obviamente, o pueden reservar, o pueden ir a comprar. Y hay que decir que Un lobo en sus ojos, Chista Yarrevi, no solamente estoy viendo acá, es dramaturga, sino que es escritora, es novelista, en fin. Sí. Estamos hablando... Guionista cinematográfica, Sí. Psicóloga, pertenece incluso al gremio de psicólogos Traductora. a nivel mundial, o es una persona con una estatura, digamos, desde el punto de vista de su calidad, no solamente artística, sino profesional. Tiene doble nacionalidad también porque trabaja una parte del tiempo también en Canadá, pero es muy respetada, ¿no? Es un personaje, digamos, de la cultura iraní, ¿no? Sí, para vos debe haber sido también un poco, ¿no? Un desafío, ¿no? Poder, digamos, dedicarte a tratar de adaptarla, digamos. Sí. Igual en Paysandú tienen una base muy importante teatral, igual, ¿no? Sí, vos sabés que sí, que fue un trabajo porque hay cosas que viendo la obra después el público se dará cuenta que son difíciles, son como desafíos para el actor y para el director, obviamente, ¿no? Que si no se hacen bien, el público no va a entender. Va a quedar en una cosa como esto es medio absurdo, ¿no? Lo fundamental es la comunicación, claro. Exacto, que porque pueda haber, digamos, una comprensión aparte del proceso que tienen que ir haciendo los personajes para que el final, que es muy sorpresivo, no sea, digamos, ilógico, sino que sea producto de ese proceso y que la gente lo acepte como final lógico, a pesar de que es inesperado. Me decía Carolina que querías hablar, por lo menos nos quedan 3 minutos, ¿no? Digamos, de Valentín Tepliakov, el maestro ruso. Sí, vos sabés que hoy fue un golpe muy grande para mí, bueno, para todo lo que yo realmente tengo con él una relación casi, yo le llamo mi hermano ruso, porque ha sido muy fraterna toda nuestra relación, que, digamos, abarcó más de 2 décadas, ¿no? Y estaba vinculado a Uruguay, de alguna, ¿no? Sí, Estoy viendo Margarita Musto, por lo menos. Pero por supuesto, yo lo traje a Uruguay, mira, la primera vez que lo traje desde Buenos Aires, lo traje en el año 95. Hicimos ahí un pequeño taller en la Escuela de Cine de Cinemateca, cuando recién la escuela se había inaugurado. Lo traje después en el 96, el 97 y el 98. ¿Y qué el edad 97, tenía este hombre, por ejemplo? cuando ahora decís tú, sí. 67 años. 67. Pero cuando vino a Uruguay tenía 43, 44. Sí. Pero bueno, fue realmente un gran maestro de actores. Era el decano de la Facultad de Actuación de la mayor universidad de teatro del mundo, el GITIS de Moscú, ¿no? Entonces, es una pérdida muy grande para el teatro ruso. Y lo agarró coronavirus, y prácticamente en poquitos días falleció. Sí, es por eso. ¿Y murió, digamos, él estaba en Estados Unidos? ¿O no, él estaba en Moscú. Estaba en Moscú. Falleció allí. Bueno, yo creo que todos los que estén escuchando, que lo conocieron, en su mayoría tienen un gran recuerdo de él. Muchos, digamos, aprendieron, otros no quisieron aprender, pero dejó muchas enseñanzas en nuestro medio teatral. Margarita es un símbolo de los que aprendieron, lo estimaron y lo respetaron. También ¿cómo se llama? Ferreira, ¿cómo es? Mario Ferreira. Marito Ferreira también. Valentín Tepliakov. Bueno, le mandamos un homenaje a digamos, por este autor ruso que murió, este director ruso, y de alguna forma también siempre hay vínculos, y me parecía interesante hablar de eso con vos, porque de última habla de los vínculos que tiene, ¿no? La gente, digamos, desde allá de Paysandú, ¿no? O sea, ahora me quedé pensando en Matrioshka también, aquella obra que hizo el teatro de Paysandú.
Pero bueno, Sí. jueves, reitero, a las 21 horas en el Teatro La Candela, en el Yauri 308, se va a exponer Un lobo en sus ojos, es de la escritora iraní Chista Yasrevi, el director es Raúl Rodríguez da Silva, y bueno, Raúl, esperemos que realmente se dé otra vez aquí en Montevideo. Sí. Me encantaría verla, yo vuelta. no pude verla justo este jueves, pero me interesa muchísimo. Le vamos a buscar la vuelta, después hablemos cuando vamos a hablar. Bueno, ¿Ah? felicitaciones y te mando un abrazo grande, che. Igualmente para ti, querido. Gracias por... Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, 1.000.000 de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción de la mano del insomne Ricardo Ruiz. Bueno, para mí es un placer darle la bienvenida a Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, por suerte, sí, muy bien. Bueno, 1.000.000 de umbrales, Jack Ketchum, vas a hablar de él. Vamos a hablar de un autor, vamos a hacer primero un poquito de historia para ubicar a los oyentes que por ahí no conocen toda la intrahistoria de la literatura de terror moderna. Arrancando los años 70, fines de los 60, arrancando los años 70, hubo 4 novelas, que esto lo hemos comentado, lo vuelvo a repetir ya, digo por los oyentes que no lo conocen. Dale. Que dieron un poco, marcaron lo que sería el terror moderno, ¿no? 4 novelas que fueron muy exitosas, y también sus versiones cinematográficas, ¿no? En una época muy relacionada a la literatura con el cine, y ahí tenemos El Exorcista, La Profecía, Carrie de Stephen King y El bebé de Rosemary de Ira Levin, y fueron 4 novelas que dieron paso a un terror más moderno, un terror con no tanto fantasma, pero sí, en ese caso que mencioné, con mucha religión, con mucho anticristo, con mucho demonio, ¿no? Eso propició el surgimiento durante los años 80 y 90, en esas 2 décadas, de muchísimos autores que se dedicaron al terror, con muchas publicaciones y con mucho éxito. Claro, nosotros hoy día, más que nada, conocemos a Stephen King principalmente, porque Stephen King trasciende la frontera de ser escritor de terror para ir a la mesa de novedades, a la mesa de bestsellers, ¿no? Entonces, no queda relegado en una estantería. Y Stephen King es uno de los pocos autores que de toda esa generación se tradujo toda su obra. Hay algunos que siguieron un poco la senda de él, me refiero a lo que es la popularidad, al ser conocido. Ahí tenemos a Clive Barker, o Peter Straub, Dean Koontz, Dan Simmons, pero también fueron erráticos sus traducciones al castellano, no han sido muy traducidos. Quizás la única excepción sea Anne Rice, que salvo un libro tiene toda su obra, de casi 40 títulos, también en castellano. Esta imposibilidad de no poder tener a estos escritores en nuestro idioma hace que no se conozcan, o que se conozca muy poco. Entonces, cuando alguien dice, y no hay otro autor aparte de Stephen King de terror de las últimas décadas, y hay muchísimos, y sobre todo muy buenos. Que no tengan la fama de King no significa que no haya buenos autores. No, pero aparte que han sido, en el caso de Jack Ketchum, estoy viendo, muy elogiados por el propio Stephen King. Sí, totalmente. Los unió una gran amistad, todo este círculo de escritores, y bueno, hoy quería rescatar uno de esos autores, quizás en alguna columna más adelante rescatemos otro. Vamos a hablar de Jack Ketchum, un escritor que tiene más o menos 30 y pico de obras, falleció en 2018, vamos a repasar un poquito su vida, pero solamente hay 4 títulos en castellano. 4 novelas, y las 4 son bastante interesantes y bastante recomendables, y vamos a ver las características de este autor. Muy bien, yo supongo que La chica al lado debe ser una, ¿no? De sí, totalmente. Tengo 2 recomendaciones fuertes hoy, después mencionamos las restantes. Vamos a conocer este autor, que de nombre original era Dallas Mayr, nació en 1946, justo un año antes que King, ¿no? Para ver que son muchos autores de la misma generación y con los mismos gustos. Y bueno, publicó una novela ya de grande, a los 35 años fue su primer novela, y tomó su seudónimo Jack Ketchum en honor a un forajido del oeste que era Black Jack Ketchum, que incluso tiene cómics y todo, y a partir de ahí hizo su carrera. Tuvo una infancia bastante similar a Lovecraft, en el sentido de que, por ejemplo, era muy solitario, le gustaba mucho estar encerrado en su habitación, ahí escuchaba muchos discos de rock y leía mucho terror. Y lo que le da un giro para que empezara a orientarse al terror son las películas de la Universal, ¿sí? Las películas de los monstruos de la Universal. Estamos en los años 50 y 60. Sí. Por supuesto que esas películas son mucho más viejas, pero ¿qué pasaba? Se empezaban a dar por televisión. Hubo un segundo pase de esas películas que la televisión le dio segunda vida a un montón de cosas.
y entre eso fue todo ese cine que no lo habían podido ver o no lo habían podido volver a ver, ¿no? Claro, pero aparte hay que pensar que, bueno, no había video, no había formas de reproducción, si no pasaba por el cine, ¿no? Y entonces, y el cine estaba siempre buscando novedades. En cambio, la televisión tenía que llenar horas y horas, y entonces empezó a pasar todo esto, ¿no? Esto lo orientaría al terror, empezaría a escribir unos cuentos cortos, y tuvo la suerte de conocer y hacer muchísima amistad con Robert Bloch, el escritor, el autor de Psicosis, perdón. Lo unió una gran amistad. Y discípulo de Lovecraft. Robert Bloch es uno de los discípulos de Lovecraft. Miembro del círculo de Lovecraft también. Claro. Y fue una especie de mentor para él, ¿no? Que le dio muchísimos consejos. Luego estudió, se graduó en bachiller en letras y empezó a trabajar como agente literario. Uno de los primeros escritores del cual él fue el agente literario es nada menos que Henry Miller, que en ese momento ya era un anciano y faltaría poco para su muerte. Pero él logró representarlo en la agencia Scott Meredith. En determinado momento él se cansó y dice, bueno, quiero ser escritor a tiempo completo, quiero probar. Y ahí es donde viene la primera novela, también en castellano, y la gran recomendada ahora, que se llama El Acecho, que es de Al Acecho, que es de 1981. Esta novela él la logra publicar luego de discutir mucho con sus editores, porque vamos a ver lo que es su gran característica en sus novelas, la violencia. Sus páginas respiran violencia, y la violencia es terrible, lo que no quita que detrás de la violencia tenga unas historias humanas muy profundas, y que, como todo, ¿no? Si algo es bien usado, está bien puesto en el libro, ¿no? No es gratuita. Sí, obvio, si no él siempre es un autor que vio el peor monstruo es el ser humano en un extremo, es el ser humano ante circunstancias totalmente difíciles, y bueno, fue su característica. Esta novela fue un golpe en todos los lectores del terror, se ganó mucho reconocimiento, a pesar de ser muy criticado por los medios especializados, pero muy criticado por el exceso de violencia y no por la novela en sí, ¿no? Algo que a veces pasa. Bueno, hablan de pornografía violenta, de la violencia, ¿no? O sea, sí, tal cual. No es un autor muy recomendado para todos, ¿sí? Para todos. Hay gente que tiene que... Bueno, qué sé yo, es como decir en el cine si Tarantino es para todos, claro. Y no sé si es para todos, qué sé yo, pero no quita de que es un gran escritor. Claro. Esta novela tardó, si bien se publicó en el 81, la versión completa, por los problemas estos de los cortes que tenía, tardó 18 años en ser publicada, y es la versión que está en castellano, la versión completa. Pero también hay un tema, que a veces los críticos, uno critica la violencia por no querer enfrentarla, ¿no? Porque vamos a ver que, por ejemplo, en la novela que vos mencionaste, La chica al lado está basada en una historia real, y la historia real es mucho peor que los que escribe Ketchum. Así que a veces no queremos ver estas cosas que realmente pasan, y sobre todo que pasaban en la sociedad americana. Claro, estamos hablando de casos reales de gran violencia, de gran crímenes violentos, ¿no? Sí, que involucran chicos, que involucran jóvenes, y por ahí es preferible decir, esto es una porquería, no lo lean, y bueno, dejémoslos pasar, ¿no? Pero no, bueno, y aparte el propio término de decir pornografía de violencia, digamos, la idea de pornografía habla de límites que son muchas veces mentales, digamos, ¿no? Si no, podríamos no leer a Sade, o podríamos no ver algunas películas por ejemplo, de Pier Paolo Pasolini, por ejemplo, o de Buñuel, que son súper duras, ¿no? Son súper duras, exacto. Bueno, y acá estamos ante un autor duro. Esta novela, la primera que recomiendo, El Acecho, cuenta el viaje de Carla, que es una correctora que trabaja en una editorial, y va a alquilar una cabaña en un lugar alejado para poder ponerse a trabajar de forma tranquila, pero los primeros días los va a pasar con su nuevo novio, con su hermana, y a su vez se lleva a su exnovio y la novia del exnovio, ¿no? Ahí vamos a ver que va a haber algunos conflictos más allá del horror que se va a desatar, ¿no? En la casa al lado va a vivir una familia que los va como a invadir, como a perseguir a ellos, y resulta, esto lo cuento muy rápidamente, es una breve sinopsis, es una familia que vienen descienden de años de una chica que era hija de un farero, y tuvo pareja con un hermano, entonces tuvieron toda una descendencia de unos seres caníbales, se fue formando un linaje totalmente degenerado, que se dedica a perseguir a la gente que llega, como a esta chica con todos los amigos que llegó. A partir de acá, esta premisa
esta premisa salta en la novela después de muchas páginas de ver estos conflictos que conté de novios, exnovios y convivientes, y de golpe se enfrentan con esto. Acá vamos a ver que los que parecían muy fuertes no lo son, de que los que son débiles son los que mejor van a lograr sobrevivir. Vamos a ver cómo de golpe los miedos y las inseguridades de una vida civilizada desaparecen para ser sustituidos por instintos totalmente básicos, ¿no? Porque esta supervivencia se transforma también en algo, ¿cómo puedo decir?, muy peligroso, o tienen que acudir a métodos poco ortodoxos también para intentar sobrevivir, ¿no? Claro. Es una pelea muy violenta, y vamos a conocer las intimidades de esta familia caníbal también. Ahí es donde Ketchum lleva el gore al máximo, ¿no? Bueno, esta fue una novela que tuvo que ser recortada, que pasó muchos años hasta ver completa, y que Ketchum accedió para que digan, bueno, no quiero ser un escritor difícil ya en mi primera novela, ¿no? Y bueno, fue muy bien recibida por los otros escritores del género, que ya le empezaron a prestar atención, y a partir de ahí se empezó a destacar mucho como en los relatos cortos, aunque han sido muy pocos editados en castellano. Lo bueno que a veces estas novelas que yo digo en castellano han agregado las editoriales algunos de estos relatos como complemento de la novela en el mismo libro, ¿no? En el mismo porque libro. ninguna antología de él llegó a nuestro idioma. Igual ha ganado muchísimos premios, ¿no? Ganó durante su trayectoria. Sí, ganó muchos Bram Stoker. Sí, Bram Stoker. A partir de ahí él se hizo conocido como un escritor donde, bueno, el peligro del ser humano, el peligro para el ser humano era su semejante. Esa es la premisa de... Casi no hay elementos sobrenaturales en sus obras. Y podríamos destacar, antes que termine la columna también... Y los buenos se tienen que defender usando los mismos métodos que los malos. Mismos métodos, y yendo lo más bajo, ¿no? Claro. La novela que vos decís, La chica al lado, de 1989, está basada en un caso real que ocurrió en 1965, una adolescente, Sylvia Likens, que fue como secuestrada por una mujer ahí del barrio que la cuidaba y dejaba que los chicos del barrio fueran a torturarla, ¿no? A hacerle cosas sádicas. Y bueno, hay película, ahora vamos a comentarlo. Y esa historia tan terrible, porque esto transcurre en un vecindario de clase alta, ¿no? De lo más conservador de la sociedad americana. Por eso también Ketchum apela a contar esta historia. Ketchum la toma como base, es una historia muy similar. Un chico joven de 12 años se enamora de su vecina, la vecina es cuidada por una tía, hasta que de golpe descubre que la tienen en el sótano atada, y bueno, quedará ahí hasta que sea lo que Dios quiere, donde los chicos van a hacerle torturas, violaciones, etcétera, etcétera. Todo contado con un nivel de detalle al extremo, ¿sí? Ketchum no se guarda nada, esto lo dejo aclarado acá. Pero bueno, a veces... ¿Y la película qué tal está? Porque Sylvia Likens, estoy viendo acá que murió con 16 años, ¿no? Fue tremendo. Claro, eso es algo que se le achaca a Ketchum, ¿no? Sus finales nunca van a ser felices, no hay esperanza para nada, y no, la verdad que no. Estamos hablando de terror, Pablo, no es una columna de Disney la nuestra, así que esta vez nos tocó algo fuerte. Así y la película es de 2007, estoy viendo, ¿no? La película es de 2007, con un dato muy curioso. La película adapta muy bien el libro y es muy buena, pero ese mismo año, como estas cosas que tiene Hollywood, a veces se estrenan dos películas en paralelo muy similares, se estrenó la película An American Crime de Tommy Haver, que cuenta la historia original de Likens. En el mismo año tenemos dos películas sobre el mismo caso, una que lo adapta en base a la novela de Ketchum y otra que lo adapta en base a la historia original. Estamos hablando de la serie en Netflix, ¿no? Sí. ¿O no? No, es una película con Ellen Page, que hace el papel de Sylvia Likens, de 2007. Una película de cine, creo que es de cine independiente, yo la he visto hace años, y son las dos muy muy interesantes. Terrible. Sí, una historia muy cruda, ¿no? Quizás no tanto por lo que muestre, pero sí por lo que estamos intuyendo en pantalla, lo que logramos ver, ¿no? Percibir de lo que está pasando y que nos golpea porque es una historia real. Eso es lo más dramático. Claro. Muy bien. Nos queda un minuto. No sé si... Nos queda un minuto. Sí. Cerramos. Hay dos títulos más de Ketchum en castellano. Uno es Joyride y el otro es Al otro lado del río. Joyride es un viaje enloquecido en auto, donde una mujer que asesina a su marido es vista por un psicópata, y el psicópata decide secuestrarla a la mujer, llevarla en el auto junto a su pareja para que cometan diversos crímenes. Es una novela con mucha adrenalina,
Y la última, la más rara, Al otro lado del río, según Stephen King es la mejor novela de Ketchum, es un western con elementos de brujería, de rituales, ambientado en la época del western, 1848. Quizás por este mundo que tanto conocía del bandido Jack Ketchum, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo se llama esta del western? ¿Cómo se llama? Al otro lado del río. Al otro lado del río, y eso está en castellano. Estas 4 novelas están en castellano. Bueno, como conté, Ketchum murió en 2018 de cáncer y nos queda el legado de un gran escritor que al que le gusta el género lo tiene que leer, por lo menos lo tiene que leer alguna de estas novelas que hemos recomendado. Muy bien. Ya digo, duras pero muy buenas. Voy a apuntarme Al otro lado del río. Esa te gustó. Bueno, muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar, Ricardo. Bueno, Pablo, nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar, se viene el viernes la noche de las librerías. Es un evento que congrega multitudes. No sé cómo va a ser este viernes, pero bueno, va a haber todos los protocolos. Las librerías están abiertas, no solo en Montevideo, en todo el país. Mañana vamos a recibir a Alejandro Lagaceta de Escaramuza para hablar de este tema. Y también va a estar Wilmar Umpierres en El vuelo del cuervo. Va a recomendar, a analizar la 4ª temporada de la serie Fargo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.